Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Chile y el mundo Mate al Rey. Estamos en una mañana lluviosa nuevamente en Valparaíso. Esta primavera no termina de despegar para usar una cita y estamos acá con el hombre que nunca duerme. Aquí es que es considerado como una especie de personaje del intramundo, un hombre que ha sido muchas veces perseguido, vilipendiado, muchas veces temido fundamentalmente, pero es un hombre que nos da protección a este programa, es una figura creadora de la televisión en Chile, el gran e inexplicable Sergio Rize Marcón. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, licenciado, muy bien. Así que por allá la primavera todavía no llega. Yo sigo suspendido en mi eterno veraneo acá en las playas De de Maipú, Escondido. en Escondido Beach, claro, está todo tranquilo como siempre, ¿no? Nada, aquí la vida no tiene variaciones, licenciado. Muy bien. Fíjese, don Sergio, que nosotros estamos en este año, el 14 de septiembre pasado se cumplieron 100 años de la llamada pelea del siglo entre Luis Ángel Firpo y Jack Dempsey. Una pelea Ah, en la que no obstante Firpo sacó del cuadrilátero en el último momento de la pelea a Dempsey, finalmente en un fallo realmente vergonzoso para la historia del box la corona se la dieron al norteamericano. Y sin embargo, de este hecho se cumplieron 100 años, razón por la cual en Mate Rey hemos decidido que este va a ser el año de Luis Ángel Firpo. Pero ¿le Argentina, puedo hacer dígame, una confesión, licenciado? ¿sí? Totalmente real, propia de mi biografía. Yo eh, tomé una imagen de la pelea de Firpo Ujú, con Dempsey, sí. en que aparece Firpo sacando a Dempsey del cuadrilátero. Yo no tengo claro cómo la tenía esa en la casa de mi abuelo, Sí. y al parecer llegaban en estos teletipos y yo la coloreé y la hice un retrato que la tenía en mi velador, porque yo nunca vi esa pelea, pero me la relató toda mi abuelo. Entonces para mí fue muy importante. Fíjese No usted sabía que que usted se iba a referir a esa pelea, fíjese. hay un libro de Julio Cortázar que se llama El último round, que viene en su portada, me parece que es editorial sudamericana, que viene con una imagen de Dempsey en el aire y el puño alzado del gran toro de las Pampas, Luis Ángel Firpo. Debe ser esa entonces. Pero ¿sabes por qué me estoy acordando de Firpo? Porque Argentina no solamente nos dio a ese gran luchador, sino que después de Firpo tenemos a otro grande desde el otro lado de los Andes y sin mayor preámbulo procedo a presentar al compañero Jorge Altamira. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy Veo que bien. acá Llueve absolutamente, estamos helados, acá como que no comienza la primavera todavía. ¿Y Buenos Aires cómo está la temperatura y todo eso? no, hoy está muy lindo. Ayer hubo una lluvia muy intensa y en algunas ciudades se produjeron inundaciones importantes. Pero Ah, hoy está bien. Y como se habla mucho de la sequía que hubo en Argentina el año pasado, se espera que este año con estas lluvias ocurra lo contrario. que se empiece a mitigar. Acá estamos también terminando una mega sequía, el primer año lluvioso desde prácticamente los últimos 20 años. Este debería ser el primer año normal desde el año 2008 o algo así, ¿no? Inclusive antes de 2004. Pero Eh, estos países, licenciado, es un drama cuando hay sequía y luego cuando empieza a llover también es un drama, porque claro, hay gente que se aniega, se inunda. sí. La verdad, esto es un drama cualquier clima y estación del año. Bueno, la geografía argentina también, plana, hace también de las inundaciones un problema mayúsculo, no tanto así en Chile, que nosotros estamos entre puras montañas. Jorge está en este momento con su cámara dirigida hacia lo más alto. Trata de decirnos algo. Trata de decirnos algo, claro. Bueno, vamos a comenzar el programa. Que este programa tiene que hacer es agradecer la generosidad de Jorge Altamira. Nosotros lo invitamos hace pocos minutos. Él estuvo disponible de inmediato, como todo luchador. Y el motivo que hace que este programa tenga cierto vértigo es la alarmante situación que se ve
desde el punto de vista electoral en la Argentina, que enfrenta lo que ellos llaman un balotaje, una segunda vuelta electoral para las presidenciales que tienen lugar este próximo 19 de noviembre en la Argentina, y en la que, como muchos de nuestros televidentes sabrán, se enfrentan el candidato del oficialismo, hoy ministro de Economía, que es como se denomina en Argentina, al ministro de Hacienda, de Alberto Fernández, Sergio Massa, y del otro lado, un youtuber, un influencer, un comunicador, un hombre bastante esperpéntico y con muy poco control de impulso, que es Javier Milei, a quien se le ha dado como identificar como un libertario, como un hombre renovador de la derecha, con un discurso marcadamente anticomunista y de rasgos inconfundiblemente fascistas, ha dado una sorpresa ocupando el espacio de repulsa que a nivel popular generan los partidos del régimen, no solo aquellos que se encuentran en el gobierno, sino especialmente los defenestrados de Macri y sus Juntos por el Cambio, integrado por el PRO y la Unión Cívica Radical, que conformarían más o menos para nuestros televidentes chilenos lo que es la derecha de Chile Vamos. Y esta repulsa significó que en las primarias obligatorias en Argentina, que son denominadas PASO, Milei dio un carpetazo, se ubicó en primer lugar, y luego en la primera vuelta esto no lo pudo ratificar, quedó como 6 o 7 puntos bajo el candidato del oficialismo, que es un peronista de derecha, Sergio Massa. Este hecho a nosotros los chilenos nos recuerda, de alguna manera nos trae, voy a volver a utilizar la expresión que aprendí de Sergio Risemer, nos trae un déjà vu, él lo pronuncia obviamente en un correcto francés, de lo que ocurrió en nuestro país en noviembre, diciembre del 2021, oportunidad en que el electorado chileno fue obligado a definirse entre el candidato del pacto Apruebo Dignidad, el actual presidente Gabriel Boric, y el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast. Y la razón por la que la izquierda chilena se inclinó y llamó a votar hasta los más pequeños grupos por Boric era de que se provocaba la inminencia de la llegada del fascismo. Por esa razón, tenemos actualmente a un presidente como Boric que ha venido a aplicar, paradojas de la historia, exactamente el mismo programa político que proponía Kast. Así que esa es la situación. Hay muchos en Argentina que están alarmados por esta situación, inclusive algunos izquierdistas atrevidamente autoproclamados trotskistas, como los de la izquierda socialista que integra el Frente de Izquierda de los Trabajadores, han llamado a votar por Massa. ¿Qué opinión te merece esta situación, Jorge? Bueno, tenemos que hacer una caracterización de estas elecciones, porque el escenario de un candidato con ideas fascistas versus un demócrata del peronismo es una distorsión de la situación. Por de pronto, Kast viene del tronco de Pinochet, ha sido pinochetista toda su vida, y quiero decir, forma parte de todo el aparato político del pinochetismo. Milei, en cambio, fue asesor en el año 2015 de la campaña de Scioli contra Macri. Por lo tanto, podrá tener muchas ideas fascistas, pero no tiene un prontuario político, una tradición, una trayectoria, un vínculo con un aparato específicamente fascista en la Argentina. El escenario de esta campaña, que ha sufrido varias modificaciones en el curso de su desarrollo, es que Argentina vive una crisis económica de una intensidad inusitada que no podía ser resuelta hasta que no se procediera a las elecciones. Y no podía ser resuelta hasta que no se procediera a las elecciones porque el gobierno en funciones en Argentina ha desaparecido. Alberto Fernández, como Cristina Fernández, hace varios meses que no ejerce ninguna función política. El poder político está en manos de un ministro de Economía, al cual, por supuesto, nadie eligió. Entonces tenemos un gobierno no electo de un ministro de Economía que por lo tanto no tiene las condiciones políticas para aplicar un programa frente a esta tendencia hiperinflacionaria, y la oposición no tiene los recursos de gobierno. De manera que las elecciones venían a cumplir acá la función de resolver la crisis política con un mandatario electo, y la agenda de ese mandatario electo, cualquiera fuera el ganador, era aplicar un plan de ajuste brutal en el sentido de una salida a la hiperinflación
en los términos tradicionales del capitalismo: devaluación monetaria, corte brutal de gastos sociales y aumentos siderales de lo que son las tarifas de servicios en el país, incluido en este caso los combustibles. Este era el escenario, y por lo tanto Massa era el candidato del ajuste a igual término que cualquiera de los otros que estaban en la campaña. La expectativa durante mucho tiempo fue que el partido de Macri ingresara al balotaje, sea a expensas de Massa, es decir, Milei, Patricia Bullrich del partido de Macri, sea a expensas de Milei, Massa versus Patricia Bullrich. Las cosas se presentaron de otro modo y entonces tenemos este escenario. Por lo tanto, la caracterización es muy sencilla, con modalidades diferentes porque representan fracciones diferentes de la clase capitalista argentina. Ambos candidatos tienen una agenda que no van a poder dejar de lado. Si la dejaran de lado, si siguieran navegando en las aguas turbias de esta hiperinflación, el electo probablemente no dure 90 días en el gobierno. Es decir, está forzado a actuar. No es que uno le imputa subjetivamente un plan. Está obligado a intervenir, a actuar, porque este es el significado de la elección. Jorge, una interrupción. ¿Y cómo han expresado estas ideas los candidatos en la campaña? Porque no creo que estén proponiendo un ajuste, o lo dicen abiertamente. Bueno, en el caso de Milei sí lo dice abiertamente. En el caso de Massa es muy difuso, no dice nada, porque tiene el problema de que no puede reclamar una continuidad, porque el país está en contra de todo lo que está ocurriendo, todo el mundo está en contra, Claro. y no puede formular frente a su adversario una política similar. Pero Massa está realizando este ajuste por una vía muy especial, que es la inflación. Es decir, a través de la inflación, en Argentina los gastos sociales, los salarios, etcétera, han quedado profundamente desvalorizados. El problema del método de la inflación para hacer un ajuste es que al mismo tiempo desorganiza la economía. Es decir, hoy se necesita que el salario caiga en forma directa y ya no por vía inflacionaria, porque la inflación está alcanzando un ritmo anual del 200%. 200%. Entonces, un ritmo anual, si se anualiza los últimos aumentos mensuales, da el 200%. Por lo tanto, el 200% abre una hiperinflación, y la hiperinflación es la desorganización completa de la economía. Una pregunta, Jorge, en relación con eso. Un 200% significa una caída equivalente en las remuneraciones. ¿Hay hambre en los trabajadores argentinos hoy día? Indudablemente, porque según las estadísticas, el 40% se encuentra debajo del nivel de la pobreza. Y esto no afecta solo a trabajadores desocupados y a trabajadores que no están registrados por las empresas y por lo tanto no se les paga de acuerdo a los convenios laborales, sino que alcanza al 30% de la clase obrera amparada por convenios de trabajo, algo jamás visto en la Argentina, lo que muestra la colaboración de los sindicatos con esta política nefasta. La envergadura de la crisis ha llevado a que se tome como alternativa la propuesta de Milei de dolarizar la economía, lo cual implica un ajuste extremadamente violento, pero no solamente eso, sino que implica también, a un plazo más largo, privar al Estado de recursos de política económica. Entonces, Milei colocó el tema de la dolarización, y este tema de la dolarización como salida mágica a la hiperinflación le atrajo una cantidad considerable de votantes. Porque es muy de sentido común eso. Vamos a ganar en dólares. Claro. Pero la burguesía en su conjunto, el 95% de ella, lo ha atacado violentamente. Entonces, en el último periodo, en las últimas semanas, se ha producido una operación política muy interesante, y es que Macri, cuya candidata quedó afuera del balotaje, se reunió con Milei y decidieron formar un bloque común, que todo el mundo interpreta como la tutela de Milei por parte de Macri. ¿Se entiende? Es decir, que tenemos ahora un nuevo protagonista. No es solo Milei el candidato, sino Macri, el que lo tutela políticamente, el que le va a poner senadores, diputados que han sido electos o que no renovaban mandato en esta elección
Y al mismo tiempo Macri está también en contra de la dolarización. Ya. Es decir, que hay un trabajo de disciplinamiento de Milei. Vendría a ser una especie de poder detrás del trono, la presencia de Sí, Macri, pero ¿no? de forma más o menos abierta. Ya. Acá les quiero hacer una observación antes de entrar a un punto fundamental. Macri llegó al gobierno con el apoyo de Massa. Massa apoyó a Macri para desplazar al kirchnerismo. Es verdad. Y durante 2 años y medio sostuvo políticamente a Massa en la práctica y en el Congreso de la Nación. Con la participación de Macri del lado de Milei, tenemos una elección entre dos ex socios. Macri, ex socio de Massa, Massa, ex socio de Macri. Jorge, esto ya no son relaciones carnales, son relaciones incestuosas, diría yo. Bueno, no, pero ¿por qué le voy diseñando todo esto? Sí. Que el kirchnerismo pretende plantear esto de alguna manera como lo de Boric y Kast, Ujú. es decir, como una lucha entre la democracia y el fascismo, Claro, o como una lucha entre Lula y Bolsonaro. ¿Me claro. explico? Por lo tanto, se ha abierto el debate de si Milei es fascista, y no si él es personalmente o no fascista, sino si estamos nosotros ante un movimiento de características fascistas. El kirchnerismo rehúsa debatirlo en estos términos porque en Argentina no hay, a nivel popular, ninguna tendencia fascista. No hay ninguna tendencia a nivel popular, al extremo que los diarios comentan con frecuencia que en los llamados focus group, Sí. los votantes de Milei se manifiestan contrarios al programa de ajuste de Milei. Eso es un hecho público y notorio. Por ejemplo, Milei dice vamos a bajar un 30% de las jubilaciones, le preguntan a los votantes de Milei qué opinan, totalmente en contra. Con lo cual acá tenemos una confusión extraordinaria porque la idea de acabar con el kirchnerismo, la idea de acabar con la hiperinflación, la idea de acabar con una enorme corrupción, lleva a la gente a votar a un candidato con el cual no coincide en términos de programa. Por lo tanto, no es correcto calificar a Milei de fascista y a diferencia de Bolsonaro no tiene apoyo militar porque las Fuerzas Armadas de Argentina, a diferencia de Chile o de Brasil, todavía están de capa caída, no desempeñan una función política. Ujú. No solo que no la desempeñan, sino que uno podría pensar que deberían ser favorables a Massa, porque la condición que impone en general Estados Unidos a los militares argentinos que necesitan reequiparse porque han quedado completamente devastados después de la guerra de Malvinas, es que se respete la democracia. Nadie le va a vender aviones de última generación, tanques al ejército argentino bajo un sistema dictatorial. Ujú. Con lo cual, hoy el ejército argentino lo que quiere es reequiparse y que haya alguien susceptible de convencer a Estados Unidos a venderle armamento y no alguien como Milei que es rechazado por Estados Unidos, que está en contra de la dolarización. Jorge, ¿y en Brasil sí? ¿Y en Brasil no le hubieran vendido armamento? ¿Le pararon de vender armamento durante Bolsonaro? Bueno, no conozco eso, pero indudablemente que bajo Bolsonaro en Brasil hubo un régimen militar. No se olviden ustedes que hubo 2.000 funcionarios de la reserva o en actividad del ejército en funciones. Ujú. Además, el ejército intervino fuertemente para que gane Bolsonaro en un famoso episodio en donde el comandante en jefe del ejército tuiteó el día que la corte tenía que decidir sobre la detención de Lula y no estaban seguros que hubiera los votos para eso, tuiteó de que tuvieran cuidado en no meterlo al cano, no meterlo preso. Es decir, Bolsonaro llega al gobierno por una suerte de golpe de Estado. La intervención del ejército proscribiendo la candidatura de Lula. Luego forma un gobierno militar. Y cuando se va, derrotado por Lula, da un golpe de Estado en enero pasado, Sí, sí. asaltando el Planalto y las sedes ahí en Brasilia del Congreso y del Poder Ejecutivo. A lo Trump. Esto no es este escenario en Argentina. Ujú. No hay un escenario. Hay que caracterizar correctamente a la derecha. En Brasil, me recuerdo incluso el programa que tuvimos nosotros contigo, los militares también le pusieron el vice a Lula finalmente. O sea, como en todos lados estaban corriendo con dos candidatos. El vice de Lula no lo pusieron los militares.
El vice del Lula lo ya, puso la embajada norteamericana, Ya, la gran burguesía brasileña. Quiero ya, decir, no es un hombre que represente al ejército dentro es un hombre de Fernando Enrique Cardoso. ya, de FHC. Representa los grandes intereses industriales, digamos, los grandes intereses industriales en Brasil. Bueno, este era el escenario, digamos, en Brasil. Ujú. No es el escenario en Argentina, pero además quiero volver a la caracterización de conjunto que hice al comienzo. El problema, la agenda política de esta elección, es el plan económico del próximo gobierno, que no ha podido ser implementado hasta ahora porque no estaban reunidas las condiciones políticas por el vaciamiento completo que ha sufrido el gobierno kirchnerista, que en varios episodios de la crisis estuvo a punto de abandonar el gobierno. Alberto estuvo a punto de renunciar. Alberto Fernández. De Alberto Fernández, varias veces dijeron, cuidado que se va a ir el helicóptero, Ah, cuidado sí. que va a haber una asamblea legislativa que es la reunión del Senado y diputados cuando se trata de elegir un nuevo presidente si hay un vacío de poder. Entonces, no pudiendo llevar adelante ningún plan por falta de recursos políticos para imponerlo a los trabajadores, esta elección, en nuestra caracterización, no es una elección entre la democracia y el fascismo, sino que es una elección para determinar bajo qué forma se va a producir un golpe de Estado económico apenas asuma el nuevo presidente para salir de un impasse económico, de una hiperinflación que pone en juego la estabilidad de todo el sistema capitalista en Argentina y amenaza con provocar un levantamiento popular. Este es el escenario. Luego después está el que quiere que se vote a Massa y dice, bueno, me tapo la nariz, pero lo voto porque lo otro, no sé qué. No tiene, Como dice Izquierda Socialista. claro, no tiene la caracterización de conjunto. Deforma la caracterización de Milei, que ahora está bajo la tutela de Macri. Y Macri gobernó 4 años sin que nadie hubiera dicho que esto era el fascismo. Jorge, una pregunta en relación con esto, porque algo de esto estaba en la... ¿Risenberg quiere decir algo? sí, sí, solamente para cerrar el asunto económico. El peso de la economía argentina más o menos como el doble de la chilena, Sí. pero está por debajo de la brasileña. Sin embargo, tiene un cierto impacto en los mercados internacionales. La importancia de que con Milei no hay BRICS, ¿tiene alguna importancia? ¿Significa que con No, Massa podría haber BRICS? claro, tiene una importancia muy grande porque ya los grandes empresarios dijeron que era inadmisible no integrar el BRICS. Es decir, Milei no representa a la burguesía argentina, sino que representa a los fondos internacionales. Y lo que Argentina Por- tiene de grande no es su economía, sino su deuda pública, ya. que toda sumada supera holgadamente el PBI y contratada en plazos y con características que la convierten en una bomba atómica. En este momento la deuda con el exterior se cotiza 20 centavos de dólar. Es una cotización de default. Y al mismo tiempo hay una deuda del Banco Central con el sistema bancario argentino del orden de los 45.000 millones de dólares, que es un tema de gran disputa, Perdón, Jorge, porque entendí bien, el Banco Central le debe a la banca privada. a la banca privada, Increíble. 45.000 millones de dólares, que Milei dice que no se pueden pagar y que probablemente confisque. Y es por eso que las asociaciones de bancos votan por Massa, que ha prometido que va a pagar peso por peso la deuda del Banco Central con los bancos privados. Este tema de la deuda del Banco Central es uno de los temas más explosivos de la actual coyuntura y lo que más divide a la clase capitalista, porque el perjuicio de una operación tipo corralito, tipo reemplazar los depósitos de los bancos por un bono Sí. a cobrar en el futuro y salir de esta deuda inmediata del Banco Central con los bancos, es vista por los bancos como un perjuicio descomunal. Por ejemplo, el principal banco argentino, el Banco Macro, acaba de comprar el Banco Itaú de Brasil. ¿En qué consiste la compra? Porque ¿en qué consiste la compra de un banco extranjero por parte de un banco argentino? O la compra de cualquier banco por parte de otro banco. Le compran los créditos que tienen contra el Banco Central. ¿Me explico o no? Sí, sí.
Ahora los créditos que el Banco Itaú tenía con el Banco Central, ahora son del Banco Macro. Claro. Se los dio a Macro, no a Itaú. Itaú se, Itaú, ¿por qué Itaú se fue a Argentina ahora. se fue? ¿Y por qué se va? Porque a diferencia de Macro, cree que nunca va a cobrar esa deuda. Y en cambio Macro cree que la va a cobrar, y no solo que la va a cobrar, sino que la va a cobrar acrecentada porque ha comprado por muy poco dinero al Banco Itaú. En la política de la izquierda, todo esto que yo le estoy diciendo no existe. Toda la dinámica interna de la crisis capitalista, los problemas del endeudamiento, la pugna de control patrimonial de uno sobre otro no existe y es el corazón de la elección. Exacto. Jorge, Ahora bien, una pregunta. Nosotros, desde Más del Rey, nosotros somos un programa militante que tiene posición política. Nosotros tenemos posición del lado de los trabajadores y en consecuencia, seguimos con atención la campaña electoral en la Argentina. Y especialmente vimos los debates y nos llamó poderosamente la atención la transformación del lenguaje, especialmente de la candidata del Frente de Izquierda de los Trabajadores, el FIT, Miriam Bregman, quien hizo intervención en los debates, la verdad es que era indiscernible de la izquierda posmoderna chilena. Nos llamó especialmente la atención dos hechos. Uno, su nula referencia a la defensa de defensa de la resistencia palestina, una respuesta bastante miserable a favor de las víctimas, que realmente resulta absolutamente incomprensible, si bien es cierto. Además, especialmente teniendo en cuenta que los candidatos patronales que tenía enfrente hicieron una expresa reivindicación de la represión del Estado de Israel. Eso por un punto, pero un punto que es mayor, porque alguien podría decir, bueno, pero eso es política internacional. No sé si recuerdas, Jorge, lo debes recordar perfectamente, cuando Milei interpela a Bregman y le dice cuántas empresas va a expropiar, que le dé la lista de las 20 empresas que iba a expropiar. Y Bregman, en el fondo, sale con una respuesta bien extraña, dice que eso lo tienen que definir los trabajadores, pero pareciera, para un buen entendedor, y tratando de entender correctamente lo que se nos está diciendo, que la idea de expropiar a la burguesía por parte de la candidatura del FIT está totalmente excluida, porque ni siquiera hizo una reivindicación general. Y es más, en ese mismo foro dijo que su ley más importante era la ley de humedales. ¿Se transformó el FIT? ¿Se transformó en una referencia postmoderna o es una interpretación un poco afiebrada la que hacemos desde acá? FIT se ha integrado abiertamente al sistema político. Vive pendiente de los votos que pueda sacar. Pero es más profundo porque con relación al problema de Israel, el partido de Bregman condenó a Hamas, condenó el ataque de Hamas al Estado de Israel y lo condena a igual término que ahora condena el bombardeo a Gaza. ¿Me explico? Es lo mismo para ellos. Tiene en lo que es una guerra nacional Palestina contra un Estado opresor, tiene una posición equidistante. Se ha producido una polémica entre nosotros, donde ellos han reafirmado abiertamente que condenan, porque ellos examinan esta cuestión interesadamente desde el ángulo de los derechos humanos. ¿Entienden? Entonces muere una persona, jurídico. Claro. Muere una persona, se condena. Muere otra persona, se condena. Claro. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Lo cual es un salto enorme porque ningún trotskista, y nosotros somos trotskistas, jamás ha dejado de apoyar a un pueblo oprimido contra un Estado opresor, con independencia de las direcciones políticas que tiene. Y además, lo de Hamas fue un hecho histórico, porque un asunto que parecía enterrado, que era la cuestión nacional palestina, ahora ha cobrado una importancia mundial, ha sacudido todo el tablero mundial. Por otro lado, a través de distintas investigaciones, nosotros hemos ido mostrando que la versión de los asesinatos de judíos, decapitación de bebés, es falsa. Y lo hemos demostrado con citas de los diarios israelíes. Y lo hemos señalado también publicando la doctrina oficial del ejército israelí en cuanto al manejo del tema de rehenes, que se llama Directiva Hannibal, que intentó aplicar Hitler contra sus comandantes en el año 1941 ante el avance del Ejército Rojo. Es una directiva, como tienen todos los ejércitos. Por lo tanto, bueno, y ahora estamos publicando nuevas evidencias sobre cómo fue ese ataque
tal cual lo formulan distintos testigos, que van desmintiendo incluso la versión derecho humanista. ¿Se entiende o no? Es decir, no fueron a matar gente indiscriminadamente, sino fueron una operación militar para conseguir rehenes, para canjear con presos políticos detenidos, digamos, en las cárceles palestinas. Segundo lugar, no se trata solo del problema de la expropiación, cuánto van a expropiar o no. Ellos ya se han enderezado en lo que nosotros llamamos nacionalizaciones burguesas, es decir, medidas de defensa de la industria nacional, del ingreso nacional y por lo tanto del capitalismo de carácter estatal. Porque Como hizo Cristina hablan de la con YPF. como dice, Como hizo Cristina con YPF, ¿no? ejemplo, hablan de nacionalizar el comercio exterior. Lo dicen en forma muy vaga porque no plantean expropiar a las empresas exportadoras. Y en Argentina la tradición de la nacionalización del comercio exterior en la época de Perón es que cuando los precios son muy altos sirven para aportar ingresos al Estado y cuando los precios caen el Estado subsidia al sector agroexportador. Entonces han caído en un programa de características completamente nacionalistas, que es una forma de querer disimular o tergiversar un programa socialista. En nuestra caracterización, esto explica la crisis que tuvimos en el Partido Obrero hace 4 años, porque a partir de esa crisis se ha desbarrancado el Frente de Izquierda en forma descomunal. Entonces los que interpretaban que la crisis en el Partido Obrero con nosotros había sido una pelea de egos y que no tenía una naturaleza política, ya queda claro, ha cambiado totalmente. Y ahora, por primera vez, la izquierda, que siempre ha votado en blanco contra los candidatos de la burguesía, ahora llama al voto a masa, que hay un proceso de metamorfosis muy avanzado y nosotros lo consideramos como una corriente integrada al Estado capitalista. Jorge, Brisenberg quiere hacer una pregunta. Para volver a un punto que quedó ahí dando vuelta en el asunto del BRICS, ¿es para ti un hecho importante de que un grupo como el BRICS se desarrolle y fortalezca en relación a la hegemonía que tenía hasta hace muy poco Estados Unidos y Europa en los mercados? ¿Es secundario? En muchos aspectos el BRIC es complementario, cuidado, con Estados Unidos, porque países muy fuertemente endeudados con el bloque occidental, que naturalmente irían al default, con la ayuda de China están pagando la deuda. Argentina es el caso más evidente. Hubo un vencimiento con el FMI, Massa no tenía los dólares, y China le dio los yuanes para pagarle al FMI. Con lo cual, que aparezca un nuevo financista para países endeudados, no está mal para el acreedor de esos países. Pero le habrá pagado la deuda a cambio de algo. Yo no creo que No, porque por un lado parecen competir por el mismo cliente, pero por otro lado, como ese cliente ya no puede pagar, este está aportando. Y en realidad, ahí está toda la crisis, porque en un chat que ha habido en las redes entre grandes economistas internacionales, esos economistas que saben de qué hablan, quedó en evidencia que el FMI se siente muy alterado por la financiación de China, porque implica un cambio de régimen económico internacional, en el sentido de que todo el mundo tiene que estar en la órbita del FMI en el tratamiento de los problemas de deuda, y ahora aparece alguien que actúa por su propia cuenta, pero en esta transición, el que actúa por esa propia cuenta logra que los países le paguen al FMI. Y si no, fíjense ustedes en el acuerdo que se acaba de producir con Sri Lanka entre el FMI y China. Por lo tanto, China es otra alternativa capitalista con límites muy insalvables, porque está muy lejos de que su moneda nacional tenga una función internacional. Yo hace un tiempo escuché una parlamentaria estadounidense que inclusive advirtió a Argentina que no siguiera con la relación económica que mantenía con China. Entonces parece que los gringos al menos estaban un poco preocupados de que Argentina se fuera más en la... Con Argentina están muy preocupados, muy preocupados. Hay una pelea muy a muerte porque China ha hecho inversiones estratégicas en Argentina y aspira, a partir de su financiamiento, a tener la última palabra
en el control del principal corredor fluvial comercial llamado ¿cómo se llama? La hidrovía del Paraná, del río Paraná, que arranca de Paraguay y de Brasil y por donde transita todo el comercio que desemboca en el puerto de Buenos Aires y va al exterior. Esto ha estado en manos de una empresa belga, venció el contrato, el Estado quedó con la administración, lo tiene que licitar y China reclama para una empresa de China el manejo de la hidrovía. Entonces es una pelea brutal, la pelea es brutal. Cuando yo le señalo lo que le señalé recién, es para mostrar que en una pelea brutal hay una complementariedad que no hay que desconocer, porque finalmente pasa lo siguiente, todo lo que Argentina le venda a China y todo lo que ingrese de China a la Argentina es para pagar la deuda externa con los capitales norteamericanos. Claro. ¿Me explico? Que es una deuda absolutamente fenomenal. Entonces no hay que desconocer esa interrelación cuando uno examina las cosas desde un punto de vista socialista o la examina desde el punto de vista de la clase obrera. Otra cosa es si la examina desde el punto de vista de cómo la burguesía argentina puede o debe aprovechar todo esto. Milei, que propone romper relaciones con China, romper relaciones con Brasil, porque dice que son todos comunistas, recibió una respuesta brutal de quien fue su patrón casi toda la vida, una persona llamada Ernequian, que dirige la principal corporación argentina que se llama Corporación América, aeropuertos, infraestructuras, medios de comunicación. Milei trabajaba ahí, siempre se consideró que Milei era un ahijado político de esta corporación y con la declaración que hizo sobre BRICS y China, esta corporación denunció a Milei. Sí, bueno, y ahí está, esto para terminar, de ahí sigue usted, licenciado, solamente estamos viendo esto, es más o menos repetido, es una lucha que se va a nivel internacional, que la estamos viendo también en Gaza, en el Medio Oriente, con la llegada de la Armada norteamericana, el choque con Irán. Claro. La propaganda habla de la globalización versus el mundo multipolar. Sí. Ese es el dibujo de marketing del asunto. ¿Te parece No, que eso también se ve en la elección argentina? ¿Hay ese choque en la elección argentina? sí, bueno, indudablemente Massa, por ejemplo, a raíz de que el gobierno oficialmente condenó los bombardeos en Gaza, Massa dio una declaración de apoyo restricto y irrestricto a Israel y dijo que cuando él sea consagrado presidente iba a declarar a Hamás organización terrorista, algo que todavía Argentina no declaró. Estos son ¿cómo se dice? Los oropeles de Massa, el candidato de la democracia. A ver, la declaración, calificar a Hamas como una organización terrorista, o aún su acción del 7 de octubre como una acción terrorista, lo único que revela dos cosas. Revela la incomprensión del carácter de liberación nacional de la lucha que lleva adelante el pueblo palestino, y de otro lado también revela una incomprensión respecto al papel que juega Israel como enclave imperialista en el Medio Oriente. Esto tiene que ver también con el carácter antiimperialista que tiene adicionalmente la lucha del pueblo palestino. Sí. Hamas, a la cual se le adjudica 40.000 soldados, túneles por 500 kilómetros de túneles, armamento, etcétera, se ha transformado en una fuerza beligerante. El Claro. derecho internacional reconoce a la fuerza beligerante. Por ejemplo, si hay una guerra civil en un país y uno de los dos, el que pelea contra el Estado de ese país, se admite que es una fuerza beligerante por el volumen de su movilización, por los recursos que... Eso habilita que, por ejemplo, la comunidad internacional pueda intervenir para mediar. De manera que jamás ha dejado de ser una organización terrorista. Terrorista es el que simplemente trata de crear pánico por medio de atentados. Cuando uno ya tiene un ejército atrincherado en túneles, que además tiene una capacidad operativa que le permite destruir o de alguna manera el muro de hierro, Sí, sí. electrónico, uno de los estados que tiene el ejército más poderoso. Entonces la caracterización desde el punto de vista del derecho internacional como terrorista es un fraude. ¿Me explico? Es decir, esto no es alguien que va, mete bomba, quiere crear zozobra. No, eso podría haber sido en algún momento, que ellos ponían coches bombas. Pero ahora es un ejército que pelea contra otro ejército. Entonces, al margen o agregado al problema de
que es una guerra nacional frente a un Estado opresor, constituye una fuerza beligerante. Discúlpeme, no sabía que íbamos a estar todo este tiempo y estoy dejando a algunos compañeros con los que me prometí Está bien. encontrar ahora Una a la mañana. última, una última eh, pregunta, Jorge. y me siento un poquito incómodo por la espera que les estoy haciendo hacer. Jorge, una última pregunta y terminamos la entrevista. Muy breve, muy breve. Lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo con el FIT ahora, al menos visto desde acá, es muy grave. ¿Cómo ves el futuro de la izquierda argentina? No la cuestión electoral, porque en lo electoral no sabemos qué va a pasar, ni sabemos mucho menos qué va a pasar con el FIT. ¿Cuál es el planteamiento de fondo frente a esta situación objetiva de crisis que vive la situación argentina? Muy en telegrama para ir terminando. ¿Sobre qué? Sobre la situación argentina. Sobre el papel de la izquierda argentina, cuál es la salida a esta situación de crisis que enfrenta objetivamente la izquierda argentina. No, la izquierda argentina, esta del FITU, está totalmente adaptada, eso ya no tiene vuelta. Ya. No tiene vuelta. Hay cosas en política por parte de una izquierda que no tienen retroceso, no tienen repliegue, debido a que magnificaron algunos éxitos parlamentarios menores. Se han trazado una ruta de integración política al Estado. En esta última elección cayeron a los votos de la primera elección hace 10 años o 12 años. Han sufrido un retroceso electoral espectacular. Y en medio de una crisis enorme han tenido que ver cómo un derechista sin pasado capitaliza todo esto. La primera que largó la campaña contra la casta que ahora toma Milei fue Miriam Bregman. ¿Por qué? Porque estaba interesado en disimular que ella no estaba contra el capitalismo, sino contra los malos políticos. En un programa televisivo me puso dentro de la casta a mí. Ajá. Dijo directamente que yo pertenecía a la casta, pero yo tuve la suerte que un dirigente histórico de la izquierda, Luis Zamora, estaba también en ese programa y pidió hablar y le dijo que repudiaba abiertamente el concepto que había usado contra mí. Así que el eje de la campaña de Milei arranca en la izquierda, la primera en hablar del tema de la casta, que tiene siempre el peligro de que atacando a los políticos de la burguesía se presta un discurso derechista que ataca a la democracia, porque ya los militares hablaban de la casta, y eso les servía de pretexto para un golpe de Estado. Sí. Entonces hay que saber, Pinochet también lo hacía. acá también, en todos lados. Bueno, ahora realmente el año 24 va a ser un año de una crisis fenomenal en Argentina, y ahí va a estar a prueba la clase obrera en su conjunto y sus direcciones. Este es el gran desafío que hay. Por eso es importante que en la víspera de este gran desafío político la izquierda se haya alineado en algún lugar, de ese lugar. No va a dejar de participar en esta u otra lucha, pero no le va a dar un alcance estratégico a ninguna. Por ejemplo, miren lo siguiente, en el sindicato del metro de Buenos Aires, sectores kirchneristas de izquierda que dirigen el sindicato han decidido votar a Massa, y entonces el sindicato aparece votando a Massa. En lugar de criticar que ese voto fue adoptado sin consultar a los obreros del metro, hicieron una deliberación del conjunto de los trabajadores sindicalizados. El partido de Miriam Bregman dice que los sindicatos no deben intervenir en política, que deben ser neutrales. No se puede creer. No, pero vean cuál es el problema. Como han decidido no dar batalla contra Massa, los incomoda la posición del sindicato, que finalmente es la de ellos, pero que ellos buscan disimular, pero no pueden atacar frontalmente porque es la de ellos, y entonces en lugar de decir, no, este es un grupo minoritario que arbitrariamente y sin consulta adoptó esta posición, hagamos grandes asambleas y discutamos. Y los sindicatos que fijen posición, porque que un sindicato vote por Massa no es el problema. Si lo hace a través de una deliberación política, una parte de la base va a votar en una posición contraria a votar a Massa. Y va a quedar asentado dentro del sindicato una base que progresivamente va a ir creciendo en su influencia. ¿Me explico? Sí, sí. Con lo cual, a la pregunta esta, viene un periodo muy explosivo de luchas, indudablemente económica, pero no cuenten con el FITU en términos de una perspectiva consecuente y una perspectiva socialista. No cuenten en absoluto. Nosotros en la primera vuelta electoral también votamos en blanco, no votamos al FITU. Yeah. Claro, porque nosotros dijimos lo siguiente,
no tenemos ningún interés que estas posiciones vayan al Parlamento. No tenemos ningún interés que las posiciones del sitio vayan al Parlamento. No queremos darle una banca a los que buscan una conciliación con la gran burguesía. Bueno, los dejo y les agradezco. Bueno, muchas gracias, Jorge. Aquí nos quedamos terminando el programa. Nos vemos. Un abrazo, compañero. Chao, chao. Estos son los méritos de la televisión en vivo. Estamos terminando, Sergio Risenberg, con esta entrevista. Jorge Altamira en su casa tratando de apagar el celular. Muy bien, encontrándome debidamente facultado por nuestro director Sergio Risenberg Cohen, pongo término a las sesiones de este importante programa político. Agradecemos a Jorge que está tratando de desconectarse, agradezco también a Sergio Risenberg y lo hacemos invitando a quienes nos ven a suscribirse al canal, a reventar el botón de like, a comentarlo, a compartir nuestros programas en el entendido que las discusiones que se vierten en este programa no constituyen en absoluto reveladas, ¿no? Sino que forman parte de la necesaria discusión de la izquierda y los trabajadores, de la cual este programa aspira a ser una trinchera. Muchas gracias, Jorge. Y muchas gracias, Sergio Rizzo. Una terminada que va a quedar como un pequeño chascarro al término de este programa. Chao, chao. Nos vemos. Chao, Sergio. Chao, Jorge.